En el corazón de la Huasteca Potosina se encuentra Xilitla, un pueblo mágico famoso por sus maravillas naturales, su riqueza cultural y su extravagante jardín escultórico. Yo soy Alexia, acompáñenme a descubrir este lugar. Esto es De Todo, comenzamos. El Jardín Escultórico de Edward James Las Pozas es protegido por la Fundación Pedro y Elena Hernández. Zaira, muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Cuéntanos acerca de la fundación. ¿Cuál es el trabajo que ha realizado para poder preservar este lugar? Bueno, pues desde el 2007 la fundación entra a cargo de este lugar, la fundación, como bien lo dijiste, Pedro y Elena Hernández, con el firme propósito de preservar este lugar. No solamente lo que la fundación trabaja fuertemente, que es el medio ambiente, sino también la parte artística que creó Edward James. No es fácil, ya que hay que cuidar muchos aspectos, hay que cuidar la parte artística, el conservar como Edward James lo diseñó, hay que cuidar al visitante, que es una parte muy importante que la fundación trabaja mucho en el cuidado de todas las personas que nos visitan, que son muchas, y por supuesto seguir conservando la parte natural. ¿Aproximadamente cuántos visitantes reciben al año? Porque es uno de los sitios más visitados en todo el país. Bueno, sí es uno de los sitios más visitados, cada vez aumenta más y es un gran reto el que aumente más, porque tenemos el propósito de que sea una experiencia disfrutable y muchas veces todo o la mayoría de los visitantes se concentran en las mismas fechas, haciendo más difícil la visita. Entonces se les recomienda checar las fechas, el calendario en la página de la fundación, para saber cuáles son los días que posiblemente se encuentren con largas filas. Les recomendamos siempre estar al tanto de este tipo de fechas para que puedan tener una experiencia como debe de ser. Y pues sí, es como tú lo dices, somos de la Huasteca Potosina de San Luis Potosí, uno de los puntos pues más atractivos, más visitados, y pues es único en el mundo este lugar. Muchísimas gracias, Zaira. Es un lugar que efectivamente vale la pena ayudar a preservar, a cuidar, y cuando lo visitemos tratarlo con mucho respeto. Así es. Gracias. Y en este recorrido por Xilitla nos acompañará Raúl, que es oriundo de esta tierra de San Luis Potosí y un apasionado de todas las maravillas que tiene este estado. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrado de su visita. Y ahora nosotros nos encontramos justo en el mero lugar donde toda esta naturaleza se funde con parte de la riqueza cultural que todas las personas buscan cuando vienen a visitar este pueblo mágico. Se trata de un jardín escultórico hecho por Edward James. Así es, este es uno de los lugares únicos en el mundo y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de tenerlo en la Huasteca, porque es la visita obligada totalmente del estado y principalmente de la región. Entonces, cuando visiten la Huasteca tienen que venir a este jardín. ¿Quién fue Edward James? ¿Por qué es un personaje tan importante, no solo por el jardín en sí mismo, sino él como persona? Es bastante interesante. Sí, la verdad es que Edward James es una persona que vino a darle una magia muy grande aquí al pueblo de Xilitla. Ya era maravilloso por la naturaleza, sin embargo, él desde su país, él nació en Escocia, en Grey Walls, 1907, y él crece en un castillo. Entonces su familia tenía amistad con la aristocracia de Inglaterra, con la monarquía.
era criado por nodrizas, por nanas, entonces pues él vive lleno de reglas todo el tiempo. Entonces es muy interesante la vida de él, porque lleno de reglas hereda la fortuna de su papá, posteriormente la de su madre, y eso lo hace pues multimillonario. Entonces, teniendo la juventud y el dinero, viaja por toda Europa, y él lo que más quería era ser reconocido como artista, que eso es algo que el dinero no puede comprar en la actualidad. Entonces, viajando por Europa, empieza a conocer artistas que en aquel momento eran artistas desconocidos y eran artistas que empezaban en el arte. Después del modernismo, una corriente artística, viene el surrealismo. Entonces, eran corrientes artísticas que eran en literatura, pues ahora sí en arquitectura, en todo tipo de nuestras bellas artes. Y entonces, las pinturas que empezaron a desarrollarse entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, las conocemos hoy como el surrealismo. Entonces, Edward James empieza a patrocinar artistas que a lo mejor en su momento eran desconocidos y que hoy son Salvador Dalí, Leonora Carrington, Remedios Varo, René Magritte, justamente. Entonces, muy probablemente Edward James, viajando por Europa en la ciudad de Barcelona, pudo haber conocido a Salvador Dalí, que él es de Figueras. Entonces empieza a patrocinarlos sin saber que en algún día se iban a convertir en artistas reconocidos. Y entonces, viajando por Estados Unidos, en el estado de Texas, encuentra la primera carretera que conecta Estados Unidos con la Ciudad de México, que es la carretera 85, y justamente es la que pasa por la Huasteca Potosina, por Ciudad Valles, y la que se convierte al llegar en Ciudad de México en la Avenida de los Insurgentes. Entonces, al llegar a Ciudad Valles, descubre orquídeas en el jardín del hotel, y él pregunta: ¿dónde hay orquídeas aquí en Valles? Y le dicen: no, ahí en Xilitla. Entonces es la primera vez que él tiene contacto con la palabra Xilitla y lo llama a venir. Entonces él venía viajando con un amigo y visitan algunos de los ríos de aquí de la región, y esta justamente la temporada de que empiezan las mariposas. La historia cuenta que él estaba en el río y su amigo estaba acostado, y la mariposa se le posicionó en el cuerpo, y él lo vio, lo interpretó como una señal pues celestial, divina, de la naturaleza o de su pensamiento surrealista, que aquí tendría que arraigarse en algún momento. Llega a Ciudad de México, conoce los alrededores, y al visitar Cuernavaca conoce a Plutarco Gastelum y le pide que trabaje para él. Entre las muchas labores que pudo haber hecho para él, le propuso la expedición aquí a Xilitla, y al llegar aquí a Xilitla, bueno, le proponen que visite la cascada que se llama Las Pozas. Desde siempre se ha llamado así porque hace pequeñas pozitas, y al llegar le gusta tanto el lugar que le pide a su administrador que trate de adquirir el sitio. Es así como él empieza en este viaje a arraigarse en este lugar y querer crear una casa, pues ahora sí de verano, por así decirlo. Así empieza la historia de Edward James. Viene desde muchos países viajando y viendo muchas ideas alrededor de todo el mundo. Su vida vino a darle un encanto aquí al pueblo mágico de Xilitla. ¿Qué es lo que pensaba al construir estas estructuras con escaleras que no llevan a ningún lado, con ventanas que no se abren, puertas que no se cierran o que no existen? Es un lugar completamente surrealista. Así es. Bueno, él tenía un pensamiento surrealista. Él tenía esos sueños de construir no el castillo en el que él vivía, sino quería ser libre. Entonces, como vivió lleno de muros, de reglas, él pensaba pasillos sin barandales, ventanas sin el cristal, sin puertas, sin techos, de manera de estar libre. Entonces es una interpretación de él, y sobre todo que lo que él quería era que su sueño, cuando tú tienes un sueño y lo alcanzas, tu sueño pues ya lo alcanzaste, se terminó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el James? Que todas las construcciones parece que están inconclusas, pero realmente no están inconclusas. Él lo diseñó así porque quería que su sueño fuera eterno. Cuando tú tienes un sueño y está inconcluso, siempre va a ser un sueño, siempre va a estar para ti y siempre vas a querer anhelarlo. Esto que vemos es el sueño de Edward James, y es un sueño que para nosotros podría ser eterno, pero es nuestro compromiso cuidarlo, porque es el patrimonio de todos nosotros. Es el patrimonio de los potosinos, de los huastecos y de todos los mexicanos, porque Edward James nos dejó un gran patrimonio. Fueron sus sueños, pero la mano mexicana la que lo hizo posible, y al juntarse lograron el Jardín Escultórico de Edward James, hoy museo. Cabe destacar que Edward James amaba a los animales más que a las mismas personas. A él le gustaban los animales. Aquí llegó a ver, tenía una serpiente, una pitón de la India que traía colgada en el cuello, aquí en su habitación. Tenía ocelotes, tenía venados, tiene fotos con guacamayas. Entonces,
era apasionado de la naturaleza. Entonces, muchas veces el contacto de la gente con James no fue tan cercano porque él no le gustaba a la gente. Entonces, por eso cabe destacar que es muy interesante ver este sitio, porque realmente pocas personas, bueno, en aquel entonces lo conocían. A la muerte de James en 1984, el jardín permanece cerrado hasta 1992 y todo este tiempo que pasó, 8 años cerrados, la naturaleza empezó a crecer. Entonces parecía como si lo fuera comiendo la misma selva, pero en algún momento recorriendo los pasillos parece como una zona arqueológica. Entonces muy probablemente Edward James lo que quería era que la naturaleza se integrara armónicamente en un jardín, de manera de que pareciera que fuera un lugar de muchísimo tiempo y no tiene ni siquiera 100 años. Entonces cabe destacar este punto. Y lo más importante es que en México él encontró la calidez de una familia. Entonces eso hizo que Edward James se arraigara aquí. De hecho, él quería que lo sepultaran aquí. Él muere en Italia, en San Remo, pero muy probablemente su espíritu en esencia permanece en este sitio, lo que lo hace muy especial. ¿Y ahora qué te parece, Alexia, si mi compañero Carlos nos acompaña para que te dé datos más específicos de las esculturas que hay aquí en el jardín? Perfecto, vamos con Carlos. Ya estamos con Carlos, listísimos para conocer algunas de las muchas piezas que componen este jardín escultórico. Charlie, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos ustedes a mi canal. ¿Qué pieza estamos viendo en este momento? Bueno, detrás de nosotros está la gran corona inglesa con las dos rosas, la roja y la blanca de los Lancaster y los York. Edward James realmente no le ponía muchos nombres a las obras. El detalle es que hay un collage, un mix o se le puede llamar así, un collage de obras múltiples. O sea, Edward no hacía una obra totalmente pensando en una sola cosa. Por cada ángulo hay detalles, como esta misma obra de la corona tiene detalles del Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch el Bosco. Incluso Edward le llamaba a este lugar el Jardín de las Delicias. Esto, cada vez que regresas, se transforma, hay una evolución en la obra. A Mr. James no le gustaba mucho que le terminaras una obra porque pensaba que moría la obra. Entonces dejaba la obra a la mitad y la naturaleza la va complementando con bromelias, con orquídeas, y se van creando unos microclimas que son casitas de ranitas, lagartijas, ardillas, insectos y bichos. Mucho de la obra que hay en el jardín es un simulacro de ruina. Pues nos falta mucho por ver, así que vamos a continuar. Por supuesto, y bienvenidos, adelante. Remedios Varo, al igual que muchos otros artistas, mantenía una amistad con Edward James y no es extraño encontrar parte de su influencia en este jardín. Por supuesto, esta obra que está aquí en particular es Arquitectura Vegetal o Catedral Vegetal, dos obras de Remedios Varo con arquitectura gótica que podemos verlas representadas en el jardín. Toco un poco de nuevo el tema sobre las obras inconclusas. Al lado de la obra que tenemos aquí, tiene un nombre muy interesante, la casa de 3 pisos que podrían ser 5, y es porque cada año se le agregaba algo más. Es muy evidente la varilla en la obra, lo que le llaman la obra negra y que los extranjeros dicen el Mexican Ring. Cada año que venía Mr. James se le añadía algún otro detalle. Esa es la razón de por qué casa de 3 pisos que podrían ser 5. Carlos, otra cosa que me llama mucho la atención en algunas piezas son los colores. La mayoría de las obras no tiene color así de que Edward lo haya puesto. En particular la obra que les dije de la corona de las dos rosas, la roja y la blanca, él las pinta. Pero muchas de las obras le gustaba que la naturaleza las fuera complementando. En este caso, el musgo, líquenes, cianobacterias, algas le dan color, textura y volumen a la obra y se integra tanto que parece un árbol, un tronco o un bambú. Ahora se le conoce con el término de bioarquitectura. Todo esto que nos platicas nos hace interesarnos cada vez más en todo lo que hay en el jardín. Vamos a continuar. Adelante. ¿Dónde estamos ahora, Carlos? Pues ya estamos en el área de las pozas, las cascadas, como esta que se llama la Cascada del General, que está tras nosotros. Incluso tenemos una construcción, otro simulacro de ruina, es un templo griego helénico, lo que se ve por ahí.
También en esta parte existen formaciones que hacen figuras, solo que tenemos que venir con un guía, alguien certificado, para que nos pueda hablar de todos estos tesoros y detalles. Sí, hay una increíble influencia en el arte orgánico, también le llaman arquitectura zoomorfa, animal y vegetal. Edward tomaba elementos de sus animalitos, de sus boas, de sus tigritos, que representaba aquí muchos detalles. Al lado de nosotros tenemos unas cabezas de aves, de patos tomando agua del arroyo con el pico. Esto se ve mejor en agosto y septiembre, porque el agua sube el nivel llegando hasta los picos. Incluso es interesante comentar que la parte de atrás de nosotros se desborda el agua completamente y al caer se forman unas especies de termas romanas, por aquí unos baños, que a eso le llaman las pozas, piscinas, trampolines, banquetas. Y también es importante mencionar que al caer el agua se sigue deteriorando la obra, es muy evidente la varilla también ahí, cómo se sigue distorsionando. Vamos a acercarnos un poco más a la cascada y observar algunos detalles también de simulacros de ruinas. Algunas columnas que sostienen la pared en este lugar las puedes encontrar también en Angkor Wat, en los templos acuáticos de la isla de Bali. Algunos otros diseños que van a encontrar son diapasones para afinar pianos. Pues ahora nos dirigimos hacia el Palacio de Bambú, vamos a hablar algo sobre ello. Este sin duda alguna es uno de los puntos más famosos en todo el jardín escultórico. ¿Dónde estamos, Charlie? Bueno, se le conoce como en el Palacio de Bambú. Así todos, el Palacio de Bambú, aunque Mr. James no le dio ese nombre. De hecho, le llamaba la Torre de la Esperanza y lo escribe en 3 o 4 idiomas. Hay una arquitectura muy interesante en esa obra. Nos remonta a las obras de Maurice Cornelius Escher, las casas de las escaleras imposibles. Esta estructura está conformada por diversas columnas que en realidad algunas sostienen algo, algunas no sostienen nada, aparte de esta idea de la escultura sin terminar que tenía Edward James. Es muy antiarquitectónico, no funcional. Es una arquitectura metafísica, decía, haciendo una casa metafísica porque solamente era para sus ideas. Y sus ideas no necesitan muebles, puertas ni ventanas. ¿Y qué materiales utilizó Edward James para construir gran parte de todo lo que hay? Cemento, incrustaciones de piedra, varilla, ladrillo incluso, concreto armado. Básicamente son los materiales. El color, experimentaban un poco nada más con lo del color. Luego que se llena de musgo, le retiran el musgo y le dan, como dicen por aquí, una lechereada con cemento blanco. Por eso algunas obras se ven más blancas que otras. Y la que tenemos aquí a nuestras espaldas, ¿como cuánto mide? Creo que es de las más impresionantes. 22 metros, aunque les recuerdo que Edward le iba añadiendo detalles conforme venía cada año un par de meses. Recordemos que todo el jardín fue construido a lo largo de su vida, desde que él tenía aproximadamente unos 40 años más o menos, ¿no? Sí, aquí llega a los 38 aproximadamente, muere en San Remo, Italia, pero no está enterrado en Italia, está enterrado en su castillo en Inglaterra. Y en el 84, aunque al público oficialmente se abre en el 91, a la muerte de su gran amigo administrador Plutarco Gastelum, se abre, digamos, ya oficialmente al público. Y en el 2007 la Fundación Pedro y Elena Hernández, preocupados por el rescate de la obra, adquieren esta propiedad, 2007. ¿Cómo cuánto mide todo el jardín? 37 hectáreas de extensión, 3-4 hectáreas con obra muy cercana. Aquí es un punto muy donde encuentras muchas obras. Te puedes ir 500, 600 metros y alguna que otra está por ahí entre la selva. Muchísimas gracias, Charlie. Ha sido extraordinario este paseo. Pues los invitamos cuando quieran venir a este lugar, descubrirlo o redescubrirlo. Se les sugiere mucho en silencio, es un sensorama y admiras y escuchas la naturaleza. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿qué les parece si regresamos con Raúl para conocer el centro de Xilitla, un pueblo mágico con un exconvento que es el edificio más antiguo en todo el estado de San Luis Potosí? Mujer, qué bella te ves cuando vienes a arreglar. Ya nos encontramos aquí justo en el centro de Xilitla. Este hermoso pueblo es un pueblo mágico, Raúl, en donde se encuentra el edificio más antiguo de todo el estado de San Luis Potosí. Cuéntanos acerca de este exconvento, Raúl.
Sí, claro que sí. Justamente esta maravilla que tenemos aquí atrás es el monasterio de los agustinos. Cuando en México vino la evangelización a través de la conquista de México, este año 2019 cumplimos 500 años de la llegada de Cortés y con ellos llegaron algunos grupos de frailes a evangelizar nuestro país. ¿Qué es evangelio? Traer la buena nueva. La buena nueva es la palabra de Dios. Entonces esos grupos fueron permeando en México para poder, pues ahora sí, traer la nueva fe a nuestro continente y los primeros que llegaron con Hernán Cortés fueron los franciscanos que fundaron San Luis Potosí y aquí en esta parte de la región huasteca llegaron los agustinos. Los agustinos llegan en 1533 y entre 1550 y 1557 se funda este monasterio maravilloso que es una fortificación, es un edificio del siglo XVI y se funda muchísimo tiempo antes que la capital de nuestro estado. Entonces la verdad es que el gran valor de este edificio es muy grande porque pues por mucho tiempo los indígenas de aquí fueron renuentes a esta nueva evangelización, por eso tiene características de fortaleza, tiene almenas. Nosotros vemos en algunos aspectos de Europa, las fortificaciones tienen justamente esos piquitos que parecen como un castillo, los tiene por un lado y pues bueno, la verdad es que eso lo hace un espacio único en el estado de San Luis Potosí y lo tenemos aquí en la región huasteca. Otra de las características que podemos encontrar en este exconvento y que sigue actualmente en funcionamiento es la pequeña capilla que se encuentra en el costado izquierdo, así como los hermosos arcos en su interior, ese patio interior de hecho que es tan reconocible de los conventos. Sí, ese patio que tú dices se llama claustro y es una característica de los edificios del siglo XVI y la verdad es que tiene una atmósfera muy bonita porque está lleno de plantas. Entonces aquí la Huasteca se caracteriza porque estamos muy verdes todo el tiempo y entonces eso le da una atmósfera muy bonita, sobre todo la fachada de la parte de un costado tiene la pared llena de moho, de plantitas que le han crecido y la verdad es que eso es algo bastante pues enriquecedor para el sitio. Y en la actualidad la parte externa de este exconvento se ha convertido en la pequeña plaza que ahora es el centro de Xilitla. Sí, justamente en esta parte, bueno, está ubicado la plaza principal y aquí generalmente los domingos se hace la guapangueada. En la guapangueada vienen a tocar la música tradicional de aquí de la Huasteca, el querré nació aquí en la Huasteca y la gente acostumbra a venir a la guapangueada a bailar los días domingo cerca de la 1 de la tarde. Entonces si lo quieren vivir la música en vivo y venir a bailar, pueden hacerlo en esta plaza. Todo esto que nos cuentas, Raúl, es parte de la historia de Xilitla, de todo este lugar, de cómo la cultura ha ido adquiriendo una identidad propia que es única de la Huasteca. Así es. Y justamente Huasteca, bueno, es la manera en la que los aztecas le decían a esta región. Y nuestra Huasteca, bueno, la palabra significa Tenec. Los Tenec es la cultura de aquí de nuestra región y lo que significa, quiere decir, también somos de aquí. ¿Y por qué tendrían que decir también somos de aquí? ¿Por qué? Porque también tenemos cultura náhuatl. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar los pueblos náhuatl de los huastecos? Los que son náhuatl terminan en TLA como Xilitla y los que son huastecos empiezan con la palabra tam o con tan. Entonces, por ejemplo, Tamazopo es un pueblo huasteco, Xilitla es un pueblo náhuatl. Y todo esto forma parte de lo que podemos descubrir de nuestro México. Miles de visitantes quedan completamente enamorados de Xilitla y es que este pueblo mágico lo tiene todo. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo, ya sabes que lo encuentras en nuestro podcast en iTunes y también en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y no te pierdas uno solo de nuestros capítulos porque aquí en De Todo, cada día se vive una aventura diferente. Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella, sale la luna y el sol, sale la luna y